este estado puedes construir una casa sin pedir permiso a nadie, vivir sin pagar impuestos sobre tus ingresos y comprar 5 acres por menos de lo que cuesta un coche usado. No es un desierto en Marte. Son estados reales con carreteras, con oficinas de correo, con vecinos que entienden que un hombre libre camina por donde le da la gana. De los 9 estados sin impuestos sobre la renta, solo un puñado combina esa ventaja con libertad real para construir, criar animales y vivir sin que un inspector te diga que tu ventana está a 3 centímetros del lugar aprobado. Hoy te muestro 5 donde eso existe y donde los precios parecen un error. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 5. Tennessee. Sin impuesto estatal sobre la renta desde 2021. Impuestos sobre ventas combinado entre los más altos del país, pero impuestos sobre la propiedad entre los más bajos, con una tasa efectiva promedio de 0.56%. Y aquí viene lo que importa. Condados rurales con regulaciones de construcción que van de mínimas a inexistentes. Tennessee eliminó su último impuesto sobre ingresos, el llamado Whole Tax sobre dividendos e intereses, el 1 de enero de 2021. Desde esa fecha el estado es completamente libre de impuestos sobre la renta. No importa si ganas $30,000 al año trabajando en una fábrica de muebles en McMinnville o si ganas $300,000 manejando inversiones desde una cabaña en las montañas Smoky. El estado no te quita ni un centavo de lo que ganas. Y antes de que pienses que eso es normal, recuerda que en California el impuesto estatal sobre la renta llega al 13.3%. Si ganas $100,000 en California, le debes al estado más de $8,000 solo en impuestos sobre la renta. En Tennessee, le debes 0, pero Tennessee no está en esta lista solo por los impuestos, está aquí por lo que puedes hacer con tu tierra una vez que la compras. En condados rurales como Perry, Wayne, Decatur y Henderson, las regulaciones de construcción son tan relajadas que la frase «permiso de construcción» suena como un concepto extranjero. No estoy diciendo que no existan reglas. Existen regulaciones estatales sobre sistemas sépticos, porque el manejo de aguas residuales es un asunto de salud pública que ni el estado más libertario del mundo puede ignorar. Pero más allá de eso, en muchas zonas rurales de Tennessee, puedes construir una cabaña, un granero, un taller, una casa de contenedores de transporte marítimo reciclados, y nadie va a aparecer en tu puerta con un tablero de notas y una lista de violaciones. El precio del terreno en Tennessee rural es de los más bajos del sureste. En condados como Decatur, parcelas de 10 acres con acceso a carretera y terreno boscoso se pueden encontrar por debajo de los $40,000. En el condado de Perry, que tiene una de las densidades poblacionales más bajas de todo el estado, hay listados de 5 acres por menos de $20,000. Para poner eso en perspectiva, un estacionamiento en Manhattan cuesta más que eso. Un estacionamiento. Un rectángulo de concreto donde metes un coche. En Tennessee, por ese mismo precio, puedes tener 5 acres de bosque con un arroyo, construir una casa con tus propias manos y vivir sin que nadie te cobre impuestos por hacerlo. El costo de vida en Tennessee es aproximadamente un 8% inferior al promedio nacional. La electricidad es barata gracias a la Tennessee Valley Authority, una de las mayores proveedoras de energía pública del país, que mantiene tarifas por debajo del promedio nacional. La gasolina es más barata que en la mayoría de los estados costeros. Los alimentos son más baratos porque estás rodeado de granjas que producen lo que comes. Y el clima, aunque tiene inviernos que requieren calefacción y veranos que requieren aire acondicionado, es templado comparado con los extremos de otros estados en esta lista. Tennessee tiene otra ventaja que pocas personas mencionan: su ubicación geográfica. Está en el centro del sureste, con acceso directo a las interestatales 40 y 24, que te conectan con Nashville, Memphis, Chattanooga, Knoxville, Atlanta y media docena de ciudades importantes en menos de 4 horas de viaje. No estás aislado. Estás conectado con el resto del país por una red de carreteras que hace que vivir en la zona rural no signifique vivir desconectado. Significa vivir en paz con la opción de no estarlo cuando tú lo decidas. Las montañas del este de Tennessee ofrecen terrenos boscosos con vistas panorámicas. El centro del estado tiene colinas ondulantes con tierras fértiles ideales para agricultura. El oeste tiene llanuras con terrenos amplios y planos perfectos para ranchos o proyectos de gran escala. Cada región tiene su carácter, su clima particular y sus precios, pero todas comparten algo:
una actitud hacia la propiedad privada que prioriza al dueño sobre el burócrata. Y eso no es un accidente cultural, es una decisión deliberada. Tennessee tiene una historia de independencia que se remonta a la época en que los primeros colonos cruzaron las montañas Apalaches buscando tierra donde nadie les dijera cómo vivir. Esa mentalidad no ha desaparecido. Se ha convertido en ley. Tennessee es uno de esos raros estados donde el espíritu fundacional del país, esa idea de que un hombre con un hacha y un trozo de tierra puede construir su propia vida sin pedirle permiso al gobierno, todavía tiene consecuencias prácticas en el día a día. No es una fantasía romántica. Es una realidad administrativa que se refleja en los formularios que no tienes que llenar, en los inspectores que no tienes que llamar y en las tasas que no tienes que pagar. En un país donde la burocracia ha convertido la construcción de una casa en un proceso de 18 meses con 20 permisos diferentes, Tennessee sigue siendo el lugar donde puedes empezar a construir el lunes y mudarte cuando termines, sin preguntarle a nadie si está bien. Número 4. South Dakota. Sin impuesto estatal sobre la renta, sin impuesto sobre herencias, sin impuesto sobre donaciones, impuesto sobre la propiedad en torno al 1.22%, moderado para los estándares nacionales, y un costo de vida que consistentemente se clasifica entre los más bajos del país. South Dakota es el estado que la mayoría de los americanos no puede ubicar en un mapa, pero que los que saben de finanzas personales conocen de memoria. No tiene impuestos sobre la renta, no tiene impuestos sobre ganancias de capital, no tiene impuestos sobre herencias ni donaciones. Es uno de los estados con las leyes de protección de activos más fuertes del país, razón por la cual algunos de los fideicomisos más grandes de América están registrados en Sioux Falls y no en Nueva York o Los Ángeles. Pero eso es para los millonarios. Lo que importa para la persona normal es lo que puedes hacer con un ingreso modesto y un trozo de tierra en la pradera. Y la respuesta es mucho. En South Dakota, el precio promedio del acre en zonas rurales varía enormemente según la región, pero en los condados del oeste y centro del estado, parcelas de 10, 20 y hasta 40 acres se pueden encontrar por debajo de los $50,000. En condados como Jackson, Hardin y Perkins, los precios del terreno están entre los más bajos de todos los estados contiguos. Estamos hablando de entre $500 y $2,000 por acre en muchas zonas. Un acre, casi media hectárea de tierra americana por el precio de un teléfono celular de gama alta. Las regulaciones de construcción en South Dakota son gestionadas a nivel de condado y muchos condados rurales tienen regulaciones mínimas o directamente no las aplican con rigor. En las áreas no incorporadas, que representan la gran mayoría del territorio del estado, la interferencia gubernamental en lo que haces en tu propiedad es prácticamente nula. Puedes instalar paneles solares sin permiso especial. Puedes recoger agua de lluvia sin que nadie te diga que el agua que cae del cielo pertenece al estado. Puedes construir estructuras agrícolas sin pasar por un proceso de aprobación que en otros estados tomaría meses y costaría miles de dólares en tasas y consultores. El clima es el precio que pagas por esta libertad. Los inviernos en South Dakota son brutales. Las temperaturas pueden caer a 20, 25, 30 grados bajo cero durante semanas. Las tormentas de nieve pueden cerrar carreteras y dejar comunidades aisladas durante días. La primavera trae tornados. El verano trae calor seco que agrieta la tierra. Si quieres vivir en South Dakota, necesitas estar preparado para un clima que no perdona la negligencia y que castiga la improvisación. Pero si estás preparado, lo que obtienes a cambio es difícil de igualar. Cielos tan amplios que puedes ver tormentas formándose a 100 kilómetros de distancia. Praderas que se extienden hasta el horizonte sin una sola construcción que interrumpa la vista. Las Black Hills al oeste ofrecen bosques de pinos ponderosa, formaciones rocosas espectaculares y una vida silvestre que incluye bisontes, alces y águilas calvas. Los Badlands, ese paisaje lunar de cañones y pináculos erosionados que parece sacado de otro planeta, están ahí, gratis, esperando a que alguien los visite un martes por la mañana cuando no hay nadie más. El monte Rushmore está tallado en granito en esas mismas montañas, y el Crazy Horse Memorial, la escultura más grande del mundo todavía en construcción, lleva décadas tomando forma a pocos kilómetros de distancia. Toda esa grandeza natural y monumental existe en un estado donde puedes comprar un terreno de 40 acres por el precio de un año de alquiler en cualquier ciudad costera.
South Dakota tiene una población de menos de 900,000 habitantes en un territorio más grande que todo el estado de Nueva York. Eso significa espacio. Espacio real, no el espacio ficticio que te venden en un folleto de un condominio que tiene un amplio balcón de 1,5 metros. Espacio donde puedes disparar un rifle en tu propiedad sin que nadie llame a la policía, donde puedes criar ganado sin que un vecino te demande por el olor, donde puedes vivir la vida que imaginabas cuando eras niño y leías libros sobre pioneros y cowboys. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. Número 3. Texas. Sin impuesto estatal sobre la renta, garantizado por la Constitución del Estado. Impuesto sobre la propiedad alto, alrededor del 1.60% de tasa efectiva, entre los más altos del país, pero compensado por algo que ningún otro estado grande ofrece de la misma manera. Los condados de Texas no tienen autoridad para imponer regulaciones de zonificación en áreas no incorporadas. Voy a repetir eso porque es importante. En Texas, los condados no tienen poder legal para decirte qué puedes o qué no puedes hacer con tu terreno en áreas no incorporadas. No hay zonificación a nivel de condado. No hay un burócrata del condado que te diga que tu terreno es residencial y que no puedes tener un taller, o que es agrícola y que no puedes construir una casa. Si tu terreno no está dentro de los límites de una ciudad, ni dentro de la jurisdicción extraterritorial de una ciudad, el condado no puede regular su uso. Punto. Houston, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, con más de 2 millones de habitantes dentro de los límites de la ciudad, no tiene código de zonificación. Es la ciudad más grande del mundo occidental sin zonificación formal. Puedes tener un restaurante al lado de una casa, una tienda al lado de un almacén, una iglesia al lado de un bar. Eso es Houston. Ahora imagina lo que pasa cuando sales de Houston y te adentras en el Texas rural, donde ni siquiera aplican las regulaciones de subdivisión que la ciudad impone en su jurisdicción extraterritorial. En condados como Hudspeth, Presidio, Brewster, Terrell, Culberson y Jeff Davis, en el oeste de Texas, no hay aplicación activa de códigos de construcción en áreas no incorporadas. El terreno cuesta entre $500 y $1,500 por acre. Estamos hablando de los precios más bajos de América. Un acre de tierra en el oeste de Texas por el precio de una cena para dos en un restaurante de Manhattan. Puedes comprar 10 acres por menos de $10,000 y construir lo que quieras. Una cabaña, un granero, una casa de contenedores reciclados, una estructura de adobe, lo que tu imaginación y tu presupuesto permitan. Sin permisos, sin inspecciones, sin un burócrata que te diga que tu ventana tiene que ser de un tamaño específico. Ahora, hay matices que es importante entender. Texas sí tiene regulaciones estatales que técnicamente aplican a todas las áreas, incluyendo las no incorporadas. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista con licencia estatal. La plomería requiere un profesional con licencia. Los sistemas sépticos requieren un permiso del condado. Pero la realidad es que en los condados rurales del oeste de Texas, donde el vecino más cercano está a 5 kilómetros y el inspector del condado tiene un territorio del tamaño de un país europeo para cubrir, la aplicación práctica de estas regulaciones es, digamos, flexible. No estoy recomendando que ignores la ley. Estoy describiendo la realidad de cómo funciona la vida en un territorio donde la densidad poblacional es de menos de 2 personas por milla cuadrada. Texas también tiene una ventaja para los propietarios de tierra agrícola, la exención de impuestos agrícolas. Si usas tu terreno para agricultura, lo cual incluye criar ganado, plantar árboles, cultivar heno o incluso mantener abejas, puedes calificar para una reducción dramática en tu impuesto sobre la propiedad. Un terreno que valdría $500,000 en el mercado podría pagar impuestos como si valiera $20,000, simplemente porque tienes 5 vacas o una docena de colmenas. Es una herramienta legal, establecida y ampliamente utilizada que reduce significativamente el mayor costo de vivir en Texas, que es el impuesto sobre la propiedad. La ley de Texas también protege tu derecho a recoger agua de lluvia. No necesitas permiso para instalar un sistema de captación pluvial. Si el agua cae en tu techo, es tuya. En otros estados, especialmente en el oeste, los derechos de agua son un campo minado legal, donde el agua que cae del cielo puede pertenecer a alguien que vive a 50 kilómetros de distancia porque compró los derechos hídricos hace 100 años. En Texas, no.
El clima del oeste de Texas es desértico, calor extremo en verano, inviernos fríos pero secos y una aridez que significa que necesitarás un pozo o un sistema de captación de agua confiable. Los pozos en el oeste de Texas pueden ser profundos, 400 pies o más, y costosos, más de $25,000 en algunos casos. Ese es el costo oculto que muchos no mencionan cuando hablan del terreno barato en Texas. El terreno es barato, el agua no. Pero si resuelves el tema del agua, lo que obtienes es una libertad que en el resto del país desarrollado simplemente no existe. Un terreno donde puedes construir un complejo familiar con varias viviendas, talleres, establos y espacios comerciales sin pedir permiso a nadie. Un terreno donde puedes vivir exactamente como quieres, con la única condición de que aceptes la responsabilidad de hacerlo bien, porque cuando no hay inspectores, tampoco hay red de seguridad. Si tu construcción falla, si tu pozo se seca, si tu sistema séptico contamina, el problema es tuyo. Esa es la otra cara de la libertad, la responsabilidad absoluta. Número 2. Wyoming. Sin impuesto estatal sobre la renta, sin impuesto sobre ganancias de capital, sin impuesto sobre ingresos de jubilación. Impuesto sobre la propiedad promedio de solo 0.57%, uno de los más bajos del país. Y una carga fiscal total que, según la Tax Foundation, es consistentemente la más baja de los 9 estados sin impuestos sobre la renta. Wyoming es el estado menos poblado de los Estados Unidos. Menos de 600,000 habitantes en un territorio de más de 250,000 kilómetros cuadrados. Para que dimensiones eso, Wyoming es más grande que el Reino Unido, pero tiene menos habitantes que la ciudad de Louisville, Kentucky. Hay más antílopes que personas, literalmente. El conteo oficial de antílopes pronghorn en Wyoming supera al de residentes humanos. Eso no es una metáfora, es un dato del Departamento de Caza y Pesca del estado. En la práctica, esa baja densidad poblacional significa que la presencia gubernamental en la vida cotidiana de los residentes rurales es prácticamente invisible. Las regulaciones de construcción en Wyoming existen a nivel estatal, pero con una excepción crucial. Las viviendas residenciales de menos de 5 unidades están exentas de los permisos de construcción estatales. Si estás construyendo una casa unifamiliar, el estado de Wyoming no te exige un permiso de construcción estatal. Los permisos eléctricos y de plomería son opcionales para propietarios que construyen en su propia tierra. Y la mayoría de los condados rurales, desde Park County en el noroeste hasta Niobrara County en el este, no tienen la infraestructura ni el personal para hacer cumplir regulaciones de construcción más allá de lo más básico. El terreno en Wyoming es accesible, aunque no tan barato como el oeste de Texas. Parcelas de 40 acres en el condado de Sweetwater o Carbon se pueden encontrar por menos de $30,000. En el condado de Fremont, que incluye las tierras alrededor de la reserva Wind River y algunas de las montañas más espectaculares de América del Norte, hay terrenos disponibles a precios que en cualquier otro estado con paisajes comparables serían inconcebibles. Estamos hablando de terrenos con vistas a montañas nevadas, acceso a ríos de pesca de trucha de clase mundial y cielos nocturnos tan oscuros que puedes ver la Vía Láctea sin binoculares, por precios que en Colorado o Montana ya no existen. Wyoming tiene otra particularidad fiscal que merece atención. No tiene impuesto corporativo sobre la renta. Si quieres operar un negocio desde tu propiedad rural, una granja, un rancho, un taller de artesanías, un servicio de guía de pesca, una empresa de consultoría que funciona desde tu laptop, el Estado no te cobra impuestos sobre las ganancias de tu negocio, más allá de los impuestos federales que aplican a todos los americanos por igual. Eso es raro, muy raro. La mayoría de los estados cobran impuestos corporativos además de los federales. Wyoming no. La economía de Wyoming depende históricamente de la minería, el petróleo, el gas natural y la ganadería. Eso significa que la economía es cíclica. Cuando los precios de la energía suben, el estado prospera. Cuando bajan, las comunidades que dependen de la industria extractiva sufren. Las ciudades que se construyeron alrededor de las minas de carbón y las plataformas petroleras han vivido ciclos de auge y declive que se reflejan en los precios de las propiedades. Casper, por ejemplo, vio caídas significativas en los precios inmobiliarios cuando los precios de la energía se desplomaron en la década de 2010. Eso es un riesgo para inversores, pero una oportunidad para personas que buscan un lugar donde vivir, no una inversión que apreciar.
El clima de Wyoming es el de las grandes llanuras del norte, inviernos largos, fríos, ventosos, con temperaturas que regularmente caen por debajo de los 20 grados bajo cero y vientos que pueden hacer sentir que la temperatura es aún más baja. Los veranos son cortos pero espectaculares, con días largos, cielos azules y temperaturas agradables que hacen olvidar los 7 meses de invierno. Si puedes tolerar el frío, Wyoming es uno de los estados más libres, más baratos y más hermosos de todo el país. Y hay algo más que pocas personas saben sobre Wyoming. El dividendo de fideicomiso permanente no existe aquí como en Alaska, pero el estado financia sus servicios públicos principalmente con regalías de la industria minera y energética, lo cual reduce la presión fiscal sobre los residentes individuales. Tú no pagas impuestos sobre la renta, no pagas impuestos corporativos excesivos, pagas un impuesto sobre la propiedad moderado. Y el Estado funciona porque las empresas que extraen carbón, petróleo y gas natural de su suelo pagan las regalías que mantienen las carreteras, las escuelas y los servicios de emergencia. Es un modelo que funciona mientras haya recursos que extraer, y Wyoming tiene reservas que durarán décadas. Número 1. Alaska. Sin impuesto estatal sobre la renta. Sin impuesto estatal sobre las ventas. Y no solo eso. Alaska es el único estado que te paga a ti por vivir ahí. El Fondo Permanente de Alaska fue creado en 1976 para compartir los ingresos petroleros del estado con sus residentes. Cada año, cada persona que ha vivido en Alaska durante al menos un año calendario completo recibe un dividendo. El monto varía según las ganancias del fondo, pero en años recientes ha estado alrededor de $1,300 por persona. Por persona, no por familia. Si tienes una familia de 4, esos son más de $5,000 al año que el Estado te deposita directamente en tu cuenta bancaria solo por existir dentro de sus fronteras. Intenta conseguir eso en Nueva York. En Nueva York, el Estado no te da dinero, te lo quita. Pero Alaska no está en el primer lugar de esta lista solo porque te pague por vivir ahí. Está aquí porque representa el nivel más extremo de libertad individual que existe en cualquier estado del país. En las áreas no incorporadas de Alaska, que representan la inmensa mayoría del territorio del estado, no hay autoridad local que cobre impuestos sobre la propiedad. Cero. Nada. Tu terreno no paga impuesto predial porque no hay entidad gubernamental local con la autoridad para cobrarlo. En los boroughs organizados, que son el equivalente de los condados en otros estados, sí hay impuestos sobre la propiedad, pero Alaska tiene vastas extensiones de territorio que no pertenecen a ningún borough organizado. En esas zonas, tu carga fiscal total es 0 impuestos sobre la renta, 0 impuestos sobre las ventas, 0 impuestos sobre la propiedad. El gobierno federal sigue existiendo, por supuesto, y los impuestos federales sobre la renta aplican a todos los ciudadanos americanos sin importar dónde vivan. Pero a nivel estatal y local, en estas zonas de Alaska, la presencia fiscal del gobierno es literalmente inexistente. Las regulaciones de construcción en la mayoría de las áreas no incorporadas de Alaska son mínimas o inexistentes. Los códigos de construcción que aplican en Anchorage o Fairbanks no aplican en los miles de comunidades remotas desperdigadas por un territorio del tamaño de Europa Occidental. Puedes construir una cabaña con tus propias manos usando madera que cortaste de tu propio terreno, instalar paneles solares, cavar un pozo, construir una letrina y vivir completamente desconectado de cualquier red de servicios públicos sin que nadie te diga que necesitas un permiso, una inspección o un certificado de ocupación. El precio del terreno en Alaska varía enormemente. Cerca de Anchorage y Fairbanks, los precios son comparables a los de cualquier ciudad pequeña del país. Pero en las zonas remotas, que constituyen la mayor parte del estado, los precios son extraordinariamente bajos. El programa de venta de tierras del estado ha ofrecido históricamente parcelas de 160 acres por precios que comienzan en $1,250, no $1,250 por acre. $1,250 por 160 acres. Pagas una tarifa inicial, te comprometes a limpiar el terreno, construir una vivienda y vivir en ella durante 5 años. Y después de ese periodo, la tierra es tuya. Es el último vestigio del Homestead Act, la ley de asentamientos que abrió el oeste americano en el siglo XIX, adaptada al siglo XXI en el último territorio verdaderamente salvaje de los Estados Unidos. Ahora,
La realidad de vivir en el Alaska remoto es tan dura como sugieren las películas y los documentales. No hay carreteras que lleguen a la mayoría de las parcelas disponibles. Necesitas una avioneta, una lancha o una motonieve para llegar a tu propiedad. Los suministros llegan por aire, a un costo significativamente mayor que en el resto del país. La electricidad viene de paneles solares o generadores diésel. El internet viene de satélite, si es que llega. Los inviernos duran de octubre a abril, con temperaturas que pueden caer a 40 grados bajo cero y días con menos de 5 horas de luz solar. Y sí, los osos son un problema real, no una anécdota pintoresca para contar en una cena. Son animales de 300 kilos que pueden destrozar una puerta de madera y que consideran tu despensa como un buffet libre. Pero si todo eso no te asusta, lo que obtienes a cambio es la libertad más pura que existe en el mundo desarrollado. Un terreno donde no hay vecinos, no hay reglas, no hay impuestos y donde la única autoridad es la naturaleza misma. Glaciares que se extienden hasta el horizonte. Ríos donde el salmón sube cada verano en cantidades tan grandes que el agua se tiñe de plata. Bosques de abetos que nunca han sido talados. Auroras boreales que pintan el cielo con colores que ninguna pantalla puede reproducir. Y el silencio. Un silencio tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo, porque no hay absolutamente nada más que lo interrumpa. El estado de Alaska tiene una superficie de más de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que Texas, California y Montana combinados. Y la inmensa mayoría de ese territorio no tiene carreteras, no tiene pueblos, no tiene presencia humana permanente. Es tierra virgen en el sentido más literal de la palabra. Nadie la ha pisado, nadie la ha reclamado, nadie la ha modificado. Cuando compras un terreno en el Alaska remoto, no estás comprando una propiedad en el sentido tradicional. Estás comprando un trozo del planeta que probablemente luce exactamente igual que hace 10.000 años, cuando los primeros humanos cruzaron el puente de Beringia desde Asia. Alaska no es para todos, ni siquiera es para la mayoría. Pero para aquellos que buscan la libertad en su forma más radical, en su expresión más absoluta, no hay lugar en los Estados Unidos, y probablemente en el mundo, que se le compare. Y antes de cerrar, hay algo que necesito decir sobre estos 5 estados y sobre la idea misma de libertad que representan. La libertad de construir sin permisos significa que la responsabilidad de construir bien recae enteramente en ti. No hay inspector que atrape un error de cableado que podría causar un incendio. No hay ingeniero que revise si tus cimientos pueden soportar el peso de la estructura. No hay código que te obligue a instalar detectores de humo o salidas de emergencia. Esa libertad es real, pero su precio también lo es. Si tu construcción falla, si tu pozo se contamina, si tu sistema eléctrico causa un cortocircuito, no hay nadie más a quien culpar. La libertad y la responsabilidad son la misma moneda vista desde 2 lados diferentes. La libertad de no pagar impuestos sobre la renta significa que los servicios públicos se financian de otras maneras. Impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la propiedad, regalías de la industria extractiva o simplemente servicios públicos que no existen. En muchos de los condados más libres de estos estados, la ambulancia más cercana está a 1 hora de distancia. El hospital más cercano está a 2. La estación de bomberos más cercana es voluntaria y depende de que alguien conteste el teléfono. Eso es parte del trato. No puedes tener libertad total y al mismo tiempo esperar que el gobierno esté ahí cuando lo necesites. O pagas por los servicios con tus impuestos, o aceptas que esos servicios no existirán cuando los necesites. Y la libertad de vivir en tierras baratas y remotas significa aceptar que esas tierras son baratas y remotas por una razón. El empleo es escaso, las oportunidades económicas son limitadas, los servicios de salud son lejanos, las escuelas pueden ser distantes o de calidad variable. La conexión a Internet puede ser lenta, cara o inexistente. El aislamiento que parece romántico en un video de YouTube se convierte en soledad real cuando llevas 6 meses viendo las mismas montañas y los mismos árboles y el vecino más cercano no contesta el teléfono porque se fue a la ciudad por provisiones y no volverá hasta la semana que viene. Nada de eso invalida la propuesta. Estos estados ofrecen algo genuinamente valioso y cada vez más raro en el mundo moderno: la posibilidad de vivir según tus propias reglas en tu propia tierra. Pero como todo lo valioso, viene con un costo que no siempre es obvio en el titular del artículo o en el título del video.
Tennessee te da libertad con clima templado y proximidad a ciudades importantes, pero a cambio de uno de los impuestos sobre ventas más altos del país. South Dakota te da libertad con paisajes espectaculares y una carga fiscal ínfima, pero a cambio de inviernos que podrían matar al desprevenido. Texas te da libertad con tierra casi regalada en el oeste, pero a cambio de un desierto donde el agua es más valiosa que el terreno. Wyoming te da libertad con la carga fiscal total más baja de América, pero a cambio de un aislamiento que no es para corazones débiles. Y Alaska te da la libertad más absoluta que existe en el mundo desarrollado, pero a cambio de condiciones de vida que hace 150 años habrían calificado como exploración polar. La pregunta no es cuál de estos estados es el mejor. La pregunta es qué tipo de libertad puedes manejar. Porque la libertad no es gratis. Nunca lo ha sido. Lo que cambia es la moneda con la que pagas por ella. En algunos estados pagas con impuestos, en otros pagas con comodidad, en otros pagas con aislamiento y en otros pagas con riesgo. Pero al menos en estos 5 tienes la opción de elegir. Y eso, en un país donde cada vez más cosas están reguladas, restringidas y controladas, ya es en sí mismo una forma de libertad que casi parece ilegal. Yo soy un viejo, y los viejos nos preocupamos. Cuídate.